Bien, pues como les hemos dicho antes, vamos a hablar de un asunto de problemas territoriales entre los ayuntamientos de Carreño y de Gijón. En la zona de Aboño, de la ría de Aboño, pues hay un problema fronterizo, problema de deslinde de terrenos, que también tiene sus repercusiones económicas, aparte de las puramente territoriales. Para hablar de ello está con nosotros Ángel Riego, que es alcalde de Carreño. Muy buenas noches, señor Riego, bienvenido a La Lupa. Pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, pues vamos a empezar. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha rechazado los límites fronterizos que Carreño quería establecer en Gijón en torno a la ría de Aboño. ¿Cómo fue esto? ¿Qué les pareció esa decisión? Hombre, la verdad es que no modifica en absoluto los dictámenes que conocíamos antes ya, ¿no? Del Instituto Geográfico Nacional y la propia resolución de la Consejería de Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias. Nosotros creemos que realmente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias no entra en lo que es razonable desde nuestro punto de vista y vamos a recurrir, hemos recurrido ya en casación al Tribunal Supremo. Bueno, el Instituto Geográfico Nacional, que lo acaba de citar, pone la frontera de una forma, vamos a decir así, entre los dos municipios, equidistante de ambos lados de las dos orillas. ¿Por qué cree que lo hizo así? ¿Por qué el Instituto Geográfico Nacional tomó esta decisión? Yo creo que no toma en consideración algo que es fundamental. Cualquier persona que haya conocido la ría de Aboño, pues... la estamos viendo ahora. Antes del año 70, por decir algo, y la ve ahora, visualiza perfectamente que hay cambios sustanciales en lo que era la ría, de cómo desembocaba incluso en el mar. Yo creo que en ese tema, cuando hoy el Instituto Geográfico Nacional lo que hace es tomar en consideración lo que ve en la actualidad, marca como eje de la ría el actual canal artificial que tiene la ría hoy en su desembocadura. Y eso, en nuestro juicio, no es el fondo del tema. ¿Por qué? Porque hay una cuestión fundamental, que es que los deslindes de cualquier término municipal, en el momento que se hace uno, no puede haber otro que venga detrás años más tarde rectificando el deslinde anterior. Hay sentencia y hay jurisprudencia suficiente, tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, donde dice y viene a decir efectivamente que lo que hay que mantener son establecer los deslindes que ya existían y darlos como totalmente válidos. Eso yo creo que es el fundamento más importante que nosotros tenemos en este asunto, porque cualquiera que ve planos de mapas, incluso de 1800 y pico, donde no había ni siquiera fotografía aérea, y ve fotografía aérea de los años 40, de 1940, observa perfectamente que hay una modificación sustancial, no solamente sobre lo que es la ría, sino también sobre lo que es su desembocadura. Por lo tanto, el Instituto Geográfico, cuando establece como eje el cauce de la ría actual, nosotros entendemos que ahí se equivoca. Teniendo en cuenta que esta realidad que usted dice, anterior a 1970, por poner el año que usted decía, lo conoce perfectamente el Instituto Geográfico Nacional, y teniendo en cuenta que lo conocía perfectamente el anterior gobierno del Principado, el gobierno de la izquierda, ¿a qué achaca usted que tomen resoluciones, en un caso un dictamen técnico y en otro una resolución política al final, contrarios a los intereses de Carreño? Hombre, yo creo que siempre, en todas estas cuestiones, siempre hay como una predominancia siempre del más fuerte sobre el más débil, ¿no? Nosotros lo vimos así también con el pleito que tuvimos del Alto de Aboño, y al final uno ya es como David y Goliat. Tenemos siempre la impresión de que nosotros tenemos la figura de David, pero eso no nos quita de que precisamente cuando vamos a los tribunales, porque tenemos unos servicios jurídicos, yo creo que serios, profesionales, y que saben hacer muy bien las cosas, y al final ganamos en los tribunales los que otros, que son el Goliat, no son capaces de entender cuando hacemos los planteamientos, diríamos que en casa, ¿no? Yo creo que además en el conflicto que en su día se planteó con Gijón, con su ayuntamiento en este tema, siempre hacíamos defensa de lo mío, de lo mismo, ¿no? Todo aquello que está al oeste del Cabo de Torres no se ve desde Gijón, y de alguna manera las preocupaciones medioambientales, las preocupaciones industriales y toda la contaminación que puede llevar por las instalaciones industriales de esa zona, nosotros sí las sufrimos y sí las estamos viendo a diario.
Desde ese punto de vista nosotros siempre le dijimos a Gijón que lo prudente era que ellos no se metieran en estos asuntos y que dejaran perfectamente, que asumieran perfectamente que nosotros no solamente era por derecho, sino también por un hecho claro y transparente que estábamos sufriendo aquello que podía ser para nosotros importante, que fuéramos los propietarios del terreno. O sea, ¿usted cree que es un caso del pez grande que se come al chico? Sí, convencido. Lo hemos visto, como decía antes, en otras actuaciones y en otros conflictos, como fue lo del Alto de Aboño también, y al final, bueno, la justicia, uno trata de defender sus planteamientos desde el sentido común y el buen planteamiento que tiene, y yo espero que en este caso también algo ocurrirá que sorprenderá también a algunos. ¿Apelan al Tribunal Supremo? Pues sí. ¿Y esto el Tribunal Supremo cuánto tiempo puede llevar, una sentencia de este tipo? Hombre, en una situación más o menos normal podríamos estar hablando de año, año y medio. ¿Solo? En un Sí, año, año y medio. Sí. Entonces ustedes están completamente convencidos que van a ganar el Tribunal Supremo. Eso es lo que queremos. Y el deslinde, digamos, si hubiera que trazar una raya que divida los dos concejos, si sale adelante la propuesta, la reclamación que hace el recurso que plantea el Ayuntamiento de Carreño, ¿por dónde va a ir? Pues exactamente iría pegado a lo que serían los acantilados de Torre. Habría que situarse en un contexto donde no habría rellenos materiales en la desembocadura de la ría y, por tanto, en esa imagen de los años 70 lo que observamos es un acantilado que es el Cabo de Torres y que estaría siendo batido por las olas del mar. En los documentos que tenemos de distintas épocas, fundamentalmente de un deslinde del año 1889, lo que viene a decir es que todo aquello que al este de la ría Boño y que baña el mar, eso pertenece a Carreño. Habla en esencia de lo que sería pues la mayor bajamar que puede existir en un momento determinado del año y que todos esos terrenos que son bañados de esa bajamar corresponden a Carreño. En el momento que eso se rellena y se gana al mar, nosotros entendemos que ese es el mismo elemento y que por lo tanto todos aquellos terrenos caen dentro del ámbito de lo que es el municipio de Carreño. Ustedes estuvieron negociando directamente esto con el Ayuntamiento de Gijón, normalmente, desde el año 2007. Estaba el Partido Socialista, estaba la alcaldesa Paz Fernández Fregroso. ¿Qué argumentaba el Ayuntamiento de Gijón cuando ustedes les planteaban la reclamación de que la raya fuera pegada a la Campa Torres y no por el medio de la ría actual? Hombre, yo creo que lo que venían a decir al final era un poco de lo que quedó, que aquellos terrenos que eran suyos, y en esa disputa... ¿Pero y cómo lo justificaban? Cuando ustedes decían pues esto de que... Por la misma interpretación, no solamente con ese deslinde de 1889, sino con otras, diríamos, amojonamientos que hubo posteriores, no deslindes. Por eso es importante que nosotros, de cara a recurrir en casación al Tribunal Supremo, nuestro argumento fundamental es ese, que aquello que se ha deslindado ya no se puede modificar, independientemente que en otros momentos posteriores haya que hacer amojonamientos nuevos porque han desaparecido. Claro, en una situación como es la ría de Boño y en un espacio tan singular donde a lo largo de los últimos años ha sufrido muchas modificaciones, han ido también desapareciendo los elementos visuales que eran la referencia de los deslindes de 1889. En esos años los deslindes no se hacían como ahora por satélite y con marcas determinadas de coordenadas geográficas. Lo que se hacía era por referencias más o menos visuales sobre el terreno. Al momento que los elementos naturales van desapareciendo, se van perdiendo las referencias y eso obliga a que se haga amojonamientos en otros momentos, pero no deslindes nuevos. Y ahí es donde el Ayuntamiento de Gijón siempre se ha atribuido que en ese momento, cuando se hacen los rellenos, ese terreno que se gana es suyo. En un momento determinado, cuando se hace el primer relleno, que es en 1983, el Ayuntamiento de Carreño de este tema no se entera, por decirlo de alguna forma, y en consecuencia y atribuye y deja ir un tema que a mí me parecía sustancial. Cuando yo ya soy alcalde y digamos que también miembro del Consejo de Administración del Puerto, y se hace el segundo relleno, que corresponde al año 2004, cuando salgo del Consejo de Administración tengo una duda, como cualquier ser humano, muy normal, ¿no? Y llego al Ayuntamiento y le pregunto al secretario municipal que de quién es el terreno que se gana al mar, de cuál de los municipios, de quién es el terreno, ¿no? Entonces él me dice, pero ¿de qué me estás hablando? Y pues le explico la situación y a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta y a solicitar la documentación y los expedientes necesarios para entender cuál era el problema real que teníamos, tanto con el primer relleno de la primera
primera explanada como con el añadido que se hace en el año 2004. Y a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar sobre este tema. En definitiva, que la controversia surge exclusivamente porque hay unos nuevos terrenos ganados al mar, y al estar unos nuevos terrenos ganados al mar con la ampliación portuaria, pues entonces ya bueno, hay un ayuntamiento dice que son suyos y otro ayuntamiento reacciona y dice no, como cuando eran, como la raya es lo mismo que cuando solo había agua. De hecho, el primer relleno de 1983 ni siquiera se plantea esa disyuntiva, o sea, sencillamente Gijón se los atribuye como propios y Carreño en ese momento no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, a partir de esa circunstancia determinada, también se quieren atribuir el segundo relleno, y ahí es donde entramos nosotros y decimos hasta aquí hemos llegado. A esto requiere que hablemos sobre ello, que veamos en conjunto cuál es el tema y dónde estaba la documentación necesaria del deslinde pertinente, y así fuimos trabajando, pero era imposible un acuerdo. Desde el principio ya se veía, porque hay detrás de ellos no solamente lo que son las cuestiones espaciales y diríamos geográficas de territorio, sino que también hay intereses económicos importantes sobre lo que se ha rellenado, ¿no? Entonces, en ese momento, como de alguna manera todos los ayuntamientos no solamente quieren el terreno, sino beneficiarse de aquello que está encima de él, que es la parte económica, que no deja de ser importante y sustancial, pues nosotros entramos precisamente en ese pleito. Bueno, exactamente era lo que le iba a plantear, porque más allá de los aspectos emotivos o territoriales en el sentido más primario, que nuestro municipio sea más grande, llegue más al este, llegue más al oeste, aquí hay unos intereses económicos. ¿Cuáles son esos intereses económicos? Bueno, con nombres y apellidos. En este momento lo que nosotros estamos trabajando, en el momento que hay una resolución firme del Gobierno del Principado de Asturias, a nosotros se nos atribuye ya, aunque estemos o no de acuerdo, por decirlo de alguna manera, ya somos, hay una parte de ese terreno del ganado al mar que es territorio de Carreño. Estamos hablando aproximadamente de unos 57.000 metros cuadrados, lo que podría ser equivalente, para que se entienda también, 5 campos de fútbol y medio, sí, más o menos. Sobre ese tema, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es diciéndole al catastro, enviándote la documentación legal pertinente y diciéndole al catastro que ese territorio que es nuestro. Con la información catastral y el reconocimiento del catastro, a continuación, una de las primeras cuestiones sobre las que va a tener incidencia es sobre los impuestos sobre el IBI, fundamentalmente. Pero después de esa fase, evidentemente, también tenemos que ver la actividad económica que se ha venido desarrollando durante los últimos años en ese espacio. De tal manera que incluso pudiera darse el caso de que alguno de los impuestos de los impuestos, sobre todo de las tasas y demás, que ha venido cobrando el Ayuntamiento de Gijón durante estos años por determinadas actividades relacionadas en ese espacio, nosotros tendremos que llegar a hablar con el Ayuntamiento de Gijón para reclamarle, de alguna manera, lo que nos corresponde también sobre la propia actividad económica desarrollada en estos años. O sea, actividad portuaria e industrial. Pues sí, el puerto de Gijón paga un impuesto especial, ¿no? El IBI que paga es especial y no se atribuye, diríamos, solamente sobre el terreno, sobre una determinada parcela, sino que lo hace sobre el conjunto del terreno que pertenece al puerto, y en la proporción que corresponda contribuye al Ayuntamiento de Carreño y al Ayuntamiento de Gijón. En este momento diríamos que nosotros tendríamos 50 y pico mil metros cuadrados más de lo que en la actualidad nos pertenece. ¿Y esto en dinero cuánto puede ser en impuestos? No lo tenemos tampoco calculado. En este momento no estamos todavía en esa fase del cálculo económico detallado, ¿no? Pero sí tenemos claro por dónde vamos, tal como decía. Primero es la referencia al catastro. En cuanto el catastro nos lo reconozca, evidentemente nosotros requeriremos para que se nos pague el IBI correspondiente, y complementariamente a eso iremos buscando también la información de la actividad económica que se relaciona allí. Hay que tener en cuenta que el terreno, por ejemplo, Olipsa, que es una de las empresas que en este momento también está con determinados expedientes, pues está ocupando parte de ese terreno que ya es nuestro. Por lo tanto, en cualquier tema que se relacione con Olipsa o con cualquier otra industria que ocupa ese espacio, pues automáticamente nosotros también creemos que tenemos parte en la historia y tenemos derecho también a estar en cualquiera de los asuntos que correspondan. Esto lo sabe, digamos, toda la gente de Carreño. Sabe que hay, bueno,
Yo creo que al principio la sensación que teníamos era que teníamos mucho respaldo, no solamente político, sino también ciudadano, porque quien ha conocido lo que era la ría de Aboño y lo conoce hoy entiende perfectamente de qué estamos hablando. Y saben que hay dinero detrás también, que puede ganar. Sí, yo creo que también. Yo creo que también. Lo que pasa es que en estos momentos también es verdad que hay más preocupaciones desde el punto de vista medioambiental, porque parte de esas explanadas están siendo ocupadas por parques de minerales y de carbones fundamentalmente, y eso pues de alguna manera tiene una incidencia también importante en lo que es la calidad de vida de la gente. Entonces, en ese sentido sí, pero yo creo que en el fondo todo el mundo es consciente también de que hay unos intereses económicos importantes. ¿Hay consenso entre los grupos municipales? Sí, sobre este asunto sí, siempre lo ha existido, con el caso del Alto de Aboño y también con el tema Carreño como Fuenteovejuna, todos a una en esta cuestión. Sí, yo creo que en esta cuestión sí, y es que es un poco de historia, ¿no? Es decir, la historia de nuestros padres o de nuestros abuelos, todo el mundo habla de lo que era la ría, en ese sentido bucólico de cómo se vivía entonces y lo que era entonces la ría y lo que representaba y lo que se ha visto después, lo que vemos ahora, ¿no? ¿Esto ha generado alguna animadversión o tensión con el Ayuntamiento de Gijón? Siempre hemos tenido algunas dificultades de ese tipo, pero yo siempre entiendo que en esa perspectiva del grande y del pequeño, hemos visto a lo largo de la historia siempre que el Ayuntamiento de Gijón siempre ha extendido un poco su influencia sobre los municipios del entorno, ¿no? Y pero ya la tiene Gijón, ¿no? Carreño en parte es una ciudad dormitorio de Gijón también. Sí, yendo a donde vamos, nosotros siempre con orgullo decimos que para nosotros Gijón siempre es un referente, lo ha sido tanto en sus políticas como lo que es la propia actividad de la ciudad. Por lo tanto, nosotros en Gijón no tenemos un enemigo, tenemos un amigo, como cualquier otro amigo. A veces uno tiene dificultades de entendimiento y plantea a veces también algunos conflictos, pero eso no significa que nosotros a Gijón le miremos mal ni mucho menos. Quería preguntarle, en estos momentos en que hay tantos problemas económicos de los ayuntamientos, que se plantea la necesidad, cada día más se habla de ello, de un nuevo mapa municipal en España, con muchos menos ayuntamientos, no con esos 8.115 que dicen que hay ahora. ¿Es lógico estas tensiones entre dos municipios por unos intereses económicos, cuando todo indica que hacen falta pues masas críticas de 20.000 habitantes para que haya un ayuntamiento? Sí, pero la verdad es que las disputas, si vamos a las reuniones del ayuntamiento, yo cuando miro a nuestro alrededor, veo por nuestros concejos limítrofes, ¿no? Busca uno a Gijón, busca Corbera por el otro lado y busca a Gozón. Y yo la verdad es que con Gijón no me veo fusionado, porque es una absorción total y absoluta, sería en ese caso. ¿Me puedo ver unido a Corbera? Pues a lo mejor, es probable, pero Corbera cae un poco sobre la influencia de lo que es Avilés, la comarca de Avilés. ¿Me veo unido a Gozón? Pues la verdad es que, desde mi punto de vista, serían los más próximos a nosotros. Nuestra experiencia también está en que en este momento, con sus tensiones también, estamos formando parte de una mancomunidad. Somos dos municipios muy similares en población y en extensión, y entre los dos podríamos estar sumando 22.000 habitantes aproximadamente, con lo cual iríamos un poco al baremo de más de 20.000. Pero en cambio, cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la gente, tanto de Gozón como de Carreño, no acabo de vernos unidos. Yo creo que los pueblos, además, que han vivido siempre muy próximos, que incluso tienen lazos de matrimonio y de familia y de parentesco, siguen teniendo una cierta rivalidad entre los de Candás y Luanco, los de Candás. Y uno, pues cuando hace el escenario de la unión, es importante, diríamos, aumentar en lo que sería prestación de servicios que permitirían ahorrar lo que son gastos que hoy podríamos evitar. Pero no acabo de vernos unidos con ninguno de los ayuntamientos de nuestro entorno. O sea, que cree que la fusión es algo teórico, que en definitiva... No, yo creo que en Asturias, a nivel general, cuando uno habla de fusiones, y es evidente que 78 municipios pues son lo que son, también es verdad que uno puede ver como municipios, la comarca de Oscos, por ejemplo, pues a lo mejor podría tener, con todos mis respetos para ellos, pero podría tener también algún mecanismo de fusión. Pero también es verdad que Asturias, con 78 municipios, tampoco tiene el índice similar que puede tener León, con la extensión todo que tiene. León, mucho más, 2.000 y pico municipios. Muchos más municipios. Por lo tanto, cuando uno habla también,
tiene que tener en cuenta no solamente la fusión en sí, ¿no?, los temas económicos, sino que tiene que ver también la orografía, el terreno, cómo vivimos, las costumbres, porque eso, a mi juicio, también es importante. Y mancomunidades muy reforzadas, no como hasta ahora, con un carácter muy vinculante para la política que hacen los municipios y mancomunando servicios y teniendo economías de escala, ¿eso lo vería? Yo, en esas estamos, pero por ejemplo nuestra mancomunidad está en estos momentos con muchos problemas, porque las mancomunidades no funcionan tampoco como los ayuntamientos. El ayuntamiento, aparte de prestar servicios, genera ingresos para cubrir los servicios que realiza, pero es una actividad económica más dinámica. En cambio, las mancomunidades solamente reciben dineros de aquellos ayuntamientos que forman parte de la mancomunidad. Sí. Y eso a veces origina, en nuestro caso, está originando muchas tensiones, porque mientras que nosotros, diríamos, hacemos nuestras aportaciones económicas de forma regular mes a mes, nuestro vecino no lo hace así. Y eso está generando ciertas tensiones, y no ya tanto de gestión, sino de problemas de tesorería y de pagos a proveedores, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos ir a más, pero a veces ir a más asusta si uno de los dos no cubre con los compromisos que tiene adquiridos. Y en este momento, con estos planes de ajustes, lo que estamos viendo es que nuestra mancomunidad en los próximos meses incluso podría tener que cerrar, desaparecer. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros mantenemos nuestras aportaciones económicas, en el plan de ajuste del Ayuntamiento de Bozón ha disminuido y va a disminuir en los próximos años las aportaciones a la mancomunidad, con lo cual todo el mundo puede entender que cuanto menos dinero se aporte, lógicamente algunos de los servicios que prestamos han de desaparecer, porque no hay otra fórmula para resolverlo. Una cuestión que hace poco se planteó y ahora ya se concreta es el programa, además lanzado por el Gobierno central, del pago a proveedores de esa cantidad, bueno, que acaba siendo un crédito que les dan 10 años. ¿Cómo lo ve de eficaz para ustedes? A nosotros siempre nos ha parecido importante ese tipo de decisiones. Lo que pasa es que los ayuntamientos, de la misma manera que también tienen proveedores, de alguna manera también ellos reciben recursos de otras administraciones. Y a veces eso no se analiza tan bien, porque en una administración como la autonómica o la administración central, si se retrasa en las aportaciones que debe hacer los ayuntamientos, puede estar generando en algunos casos problemas también de tesorería municipal para pagar a sus proveedores. Nuestro caso concreto es que al final del año pasado, del 2011, nuestros proveedores, nosotros solamente teníamos un deudor, y así figura en nuestro plan de ajuste. Nuestro deudor era Hidroeléctrica del Cantábrico y debíamos a Hidroeléctrica del Cantábrico 450.000 euros. ¿Eso por qué? Bueno, pues yo creo que se entiende fácil, ¿no? Cuando nosotros hacemos el presupuesto municipal del año 2010, lo hacemos antes de la subida del IVA, que se produce con efectos del 1 de julio del 2010. Eso ya nos supone una diferencia de al menos 2 puntos en lo que es el resto del año 2010. Durante el año 2011 no tuvimos presupuesto municipal y estuvimos funcionando con presupuesto prorrogado. Si a eso se suma la subida de la luz natural del año 2011, lo que nos encontramos precisamente es un desajuste económico que al final se traduce en una deuda de 450.000 euros. En ese sentido, ¿qué podíamos haber hecho? Podíamos haberlo pagado antes del 15 de marzo, que era la fecha que teníamos para hacer frente a ese pago. Pues realmente podíamos haberlo hecho, pero claro, cuando uno observa que los ingresos del ayuntamiento han bajado de forma importante y sabe cuáles son los gastos y la simulación de gastos que tiene previsto a lo largo del año, lo que no puede tampoco es tensionar la tesorería municipal, porque podía darse el caso que por hacer ese esfuerzo de pagar esos 450.000 euros, al final no tuviera el dinero suficiente en los próximos meses para poder hacer frente a gastos tan importantes como puede ser el salario de los trabajadores municipales. Y desde el punto de vista de lo que es la prudencia, lo que la prudencia exige es que ser informado por los técnicos municipales, ver cuál es la situación de tesorería que puede tener el ayuntamiento en los próximos meses, analizar la situación y decir, pues esto es lo que tenemos que hacer porque no tenemos otra solución. ¿En qué se traduce a lo largo de los 10 años? Pues bueno, hemos hecho, yo creo que un planteamiento, a mí me parece muy interesante también, desde el punto de vista de ver a largo plazo
ver cómo pueden ir evolucionando las tasas, los precios públicos, los ingresos del ayuntamiento, sus gastos correspondientes, evidentemente también, y poder tomar decisiones dentro de ese marco, tomar una serie de decisiones a lo largo del tiempo que no afecten de una forma fuerte al ciudadano. Nosotros en este momento mantenemos todos los servicios, mantenemos todas nuestras prestaciones de todo tipo, en algún caso se ha incrementado también, y lo hemos hecho sin tener que sufrir una gran tensión. Pero a mí me parece una medida necesaria, que además debería de ser también obligada, de obligado cumplimiento, porque yo creo que lo que es necesario es que la gente entienda que cuando estamos en el ayuntamiento no nos queda más remedio que gestionar bien y adecuadamente lo que son los recursos. No ya porque sean muchos o pocos, sino sencillamente porque no es dinero más que dinero de la gente y tiene que dar respuesta y satisfacción a lo que tiene que dar satisfacción. Bueno, don Ángel, pues muchas gracias por venir, por contestar a todas nuestras preguntas. Se acabó el tiempo y bueno, seguiremos este asunto, esta fricción que hay entre los dos ayuntamientos, Carreño y Gijón, sobre el deslinde de la ría de Aboño. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y hasta cuando queráis. Cómo no. Bueno, pues ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.